No sé quién va a escuchar esto. Solo necesito que quede una prueba, algo, aunque mañana yo tampoco recuerde nada. Me llamo Daniel. Vivo en un edificio viejo de 8 pisos en las afueras de la ciudad. No es un lugar especial. No hay historia trágica, ni leyendas urbanas. Solo vecinos normales. Eso era lo que yo pensaba, hasta hace una semana. Todo empezó con algo tan simple como una lista de buzones. En la entrada del portal hay un panel con los nombres de todos los vecinos. Ese día volvía del trabajo bastante tarde y vi que uno de los nombres tenía la pegatina arrancada, como si alguien lo hubiera despegado hace poco. Me quedé mirándolo y tuve una sensación rarísima. Se veía el pegamento seco, una marca rectangular limpia. Ahí había habido un nombre. Yo lo sabía, pero no recordaba cuál. Subí en el ascensor pensando que sería una tontería, que tal vez el administrador estaba cambiando algo, pero al llegar a mi planta, sentí lo mismo. Vivo en el quinto. Toda mi vida he sabido que enfrente de mi puerta hay otro piso, el 5B. Esa noche, en cambio, el timbre estaba limpio, ningún nombre, solo un rectángulo vacío. Y lo peor es que no recordaba quién vivía ahí. Ni la cara, ni la voz, nada. Intenté hacer memoria. La señora mayor con el perrito, no, esa es del trero. La pareja joven, esos son del sexto. Cuanto más pensaba, más fuerte me dolía la cabeza. Me dije, da igual, mañana pregunto al portero. No debía haberlo dejado pasar. Al día siguiente bajé con la excusa de recoger un paquete. Oye, Manolo, le dije al portero, ¿sabes quién vivía en el 5B? Él me miró raro, como si yo estuviera bromeando. Daniel, en el 5B no vive nadie, lleva años vacío. ¿Vacío? ¿Seguro? Seguro. Aquí solo estás tú en el quinto. Siempre ha sido así. Sentí un escalofrío absurdo. Me reí para quitarle hierro. Pero cuando salí a la calle, algo no encajaba. Saqué el móvil. Abrí el grupo de WhatsApp del edificio. Lo tenemos desde hace tiempo para quejarnos del ascensor, del agua caliente, cosas así. 53 miembros. Fui pasando nombres y no encontré a nadie del 5B, ni un solo mensaje que mencionara a un vecino de enfrente. Era como si ese piso simplemente nunca hubiera tenido a nadie. Esa noche, sin embargo, fue cuando todo se rompió. Eran las 2:17 de la madrugada cuando me despertó algo. No un ruido fuerte ni un grito. Fue la sensación de que alguien había cerrado una puerta muy despacio. Esa clase de golpe sordo que solo hace una puerta pesada de madera. Me levanté, fui al pasillo de mi casa y me quedé quieto, escuchando. Silencio. Abrí la mirilla. El pasillo estaba vacío, pero una luz justo encima de la puerta del 5B parpadeaba. Y entonces lo oí, una voz. No venía de ninguna parte concreta. No era un vecino hablando, ni la tele de fondo. Era como si alguien estuviera susurrando dentro del pasillo, pero sin cuerpo. Otra vez, repetía. No entendía las palabras exactas, pero la repetición era clara. Algo o alguien estaba diciendo que pasaba otra vez. Cerré la mirilla, apoyé la frente en la puerta e intenté convencerme de que era sueño, pero al darme la vuelta, vi el reloj del salón. 2:17. Los números parecían equivocados, como si no encajaran en la pantalla. A la mañana siguiente, cuando salí de casa para ir al trabajo, casi me doy de bruces con mi vecina del sexto, Lucía. ¿Oíste algo anoche?, le pregunté. ¿Anoche? No, yo duermo como una piedra. ¿Por qué? Nada. Pensé que habían cerrado una puerta en el 5B. El 5B se rió. Pero si ese piso está vacío, Dani. Lleva años así, ¿no te acuerdas? Esa frase me dejó helado. ¿No te acuerdas? No, no me acordaba. Pero algo en mí decía que eso no era verdad. Que había alguien, un nombre, unos pasos, algo que estaba siendo arrancado de mi memoria. Esa tarde decidí hacer algo que, sinceramente, me daba vergüenza. Grabar el pasillo. Puse el móvil apoyado en una silla, enfocado a la puerta del 5B, y lo dejé grabando vídeo, mientras fingía que sacaba la basura y iba al trastero. Cuando volví, paré la grabación
y me puse a revisarla en el salón con las luces apagadas. Durante los primeros 15 minutos, nada. Solo la luz parpadeando, un par de sombras lejanas, probablemente de otros vecinos. Pero en el minuto 17, algo cambió. La puerta del 5B, que había estado cerrada todo el tiempo, apareció entreabierta. No se veía cómo se abría. En un fotograma estaba cerrada. En el siguiente, una rendija negra, estrecha, como una boca. Pausé el vídeo. Retrocedí fotograma a fotograma. Nada. No había movimiento. Era como si alguien hubiera cortado una parte de la realidad y la hubiera pegado de nuevo, pero mal. Y entonces me di cuenta de un detalle que heló la sangre. En la esquina del vídeo, donde normalmente sale el icono de la batería y la hora, se leía claramente 02 bis 17, y yo había grabado eso a las 5 de la tarde. Los días siguientes las cosas se pusieron peor. Cada noche, a las 2:17, algo cambiaba en el edificio. Un buzón más sin nombre, un piso que siempre había estado vacío, un vecino menos en el grupo de WhatsApp. Pero lo peor no era eso, lo peor era que el resto parecía aceptarlo. Una tarde me crucé con un hombre en el portal y le pregunté: «Perdona, ¿tú eres nuevo? No te había visto antes». Me miró confundido. «Llevo aquí 5 años, Daniel. Soy del 2B, soy tu vecino». Su cara me era completamente desconocida. No había visto esos ojos jamás. Empecé a pensar que quizá el problema era mío, que algo en mi memoria estaba fallando, inventando gente que nunca existió y olvidando a los que sí. Por eso empecé a grabar esto. Por eso estás oyendo mi voz ahora. Necesitaba una línea de tiempo que no se pudiera borrar tan fácilmente. Hace 2 noches tomé una decisión estúpida. Esperar frente a la puerta del 5B a las 2:17. Puse una silla en mi casa frente a la mirilla, apagué todas las luces y miré fijamente al pasillo. En el móvil el reloj avanzaba. 2:14, 2:15, 2:16. Cuando cambió a 2:17 algo en el aire se volvió espeso. Es difícil de explicar. No fue un ruido, no fue un temblor. Fue como si el edificio respirara. La luz del pasillo se apagó por completo. Ceguera total. Y entonces escuché pasos, lentos, descalzos, acercándose desde el fondo del pasillo. Los oía, pero la mirilla solo mostraba negro, ni una silueta, solo nada. Los pasos se detuvieron justo frente a mi puerta. Pude oír una respiración muy leve y después 3 golpes, no muy fuertes pero precisos. No abrí, no podía moverme. Tras unos segundos eternos los pasos se alejaron, pero no se fueron hacia las escaleras ni al ascensor. Se desviaron hacia el 5B. Escuché la manija girar, la puerta abriéndose muy despacio, y luego silencio. Cuando la luz volvió, la mirilla mostraba el pasillo vacío, y la puerta del 5B estaba cerrada, como siempre. Solo hubo un detalle nuevo. Debajo del timbre alguien había pegado una etiqueta blanca, perfectamente alineada, con un nombre escrito a mano: Daniel García. Mi nombre, en la puerta de enfrente. Al día siguiente bajé al portal decidido a hablar con el administrador, con quien fuera. Pero cuando vi el panel de buzones, casi vomito. En el buzón del 5A, el mío, no había ningún nombre, solo pegamento seco, marca rectangular. Fui corriendo al portero. Manolo, ¿qué ha pasado con mi buzón? Me miró con esa misma cara de siempre, pero en sus ojos había una incomodidad nueva. Perdón, ¿quién eres? Soy Daniel, del 5A. Vivo aquí desde hace 3 años. En el 5.º solo vive uno, muchacho. El del 5B. El resto de pisos están vacíos. El resto, el mío incluido, subí corriendo las escaleras. El pasillo del 5.º parecía diferente. Más largo, más estrecho. Mi puerta, la del 5A, estaba ahí. Mis llaves funcionaron. Dentro todo estaba como siempre. Pero al abrir la ventana del salón, la vista había cambiado. Ya no veía el edificio de enfrente. No veía la calle. Solo un muro gris, como si nuestro edificio estuviera pegado a otro, que no había visto nunca. Desde entonces, cada noche, a las 2:17,
Desaparece alguien del edificio. Ayer fue la chica del 13. Lo sé porque encontré su nombre arrancado del buzón, el pegamento aún fresco. Pregunto por ella y nadie la recuerda. Ni siquiera su puerta está ya donde debería. Cada vez que alguien desaparece, el edificio parece recolocarse. Pasillos más largos, escaleras en ángulos extraños, ventanas que ya no dan a ningún sitio. Y con cada cambio, mi recuerdo de cómo era antes se deshace un poco más. Por eso estoy grabando esto hoy, porque siento que esta noche a las 2:17 me toca a mí. Hace un rato bajé al portal. En el panel de buzones ya no hay rastro de mi nombre, y en el grupo de WhatsApp del edificio han desaparecido todos mis mensajes. Es como si nunca hubiera escrito nada, como si nunca hubiera vivido aquí. Solo quedaba una cosa que aún llevaba mi nombre, la etiqueta blanca del 5B. La he arrancado y la tengo ahora mismo en la mano mientras hablo, pero sé que no servirá de nada. Cuando termines de oír esto, quiero que hagas solo una cosa. Busca este edificio, busca un bloque viejo, de 8 pisos, en el que nadie recuerde exactamente cuántos vecinos hay. Si encuentras una planta donde una puerta no tenga nombre, no llames, porque en algún momento a las 2:17 vas a oír 3 golpes al otro lado, y puede que entonces el que desaparezca seas tú. Si mañana no recuerdo quién soy, al menos quedará esto, la prueba de que, por un momento, supe que el edificio estaba devorándonos, uno a uno. Gracias por estar ahí escuchando mi historia.